Está agora connosco Antonio Roma Valdés. Espero que non leva ninguén preso hoxe, que nos vai a falar da arqueoloxía desde o punto de vista penal contra os delitos sobre o patrimonio arqueolóxico. Nada máis e cando queira, moitas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Lo primero que yo vengo a decir es que, primero, yo procedo de un mundo distinto al resto de los intervinientes. Yo no procedo de la arqueología. Yo en la arqueología soy sencillamente un aprendiz y a partir de ahí lo único que vengo es a dar malas noticias. La primera, que vamos a hablar de derecho. Lamentándolo mucho, vamos a hablar de derecho, que es una cosa distinta. Yo sé que a vosotros os asusta mucho diciendo, ay, ¿de qué nos va a hablar? Lo segundo, que aunque veis aquí una imagen, no he traído un PowerPoint. Y eso significa que la cosa puede ser bastante más amarga. Pero si acabase ahí, pues tengo que decir que soy el fiscal encargado de la protección contra el patrimonio histórico. Y eso para mí es una mala noticia. Sencillamente porque hace falta un fiscal que protege el patrimonio histórico. Y si hace falta un fiscal que protege el patrimonio histórico es sencillamente porque hay quien agrede al patrimonio histórico. Y cuarta mala noticia. Las armas que disponemos son sencillamente escasas, ridículas. Son unos artículos del Código Penal que os he traído para que memoricéis. Os iré preguntando uno a uno a ver si os habéis ido acordando de todo esto y que de poco sirven para protegernos frente a conductas como esta. Fijaos, yo he traído ahí una imagen, no sé si la veis bien, es un anuncio de internet que en segundamano.es, el título del anuncio es Vendo Castro Celta. Catalogado. Estamos de oferta solo 24.000 euros. Para los que tengáis muy lejos el anuncio, os lo voy a leer, que no tiene desperdicio. Vendo Castro Celta, catalogado como tal dicho Castro. Voy a poner yo las comas para más o menos hacerlo comprensible. Vendo Castro Celta, catalogado como tal. Dicho Castro tiene una superficie de 8.444 metros cuadrados. Bueno, hasta se ve y todo, ¿no? Yo creo que, en fin, los que estáis más acostumbrados que yo, en fin. Además tiene buenas vistas. Inmejorables. Lo rodea una muralla de piedra. Se han encontrado, y aquí aclaro, el anuncio pone sean. Hemos confundido, nos hemos olvidado de un espacio, una H, pequeños detalles que tampoco vamos a magnificar, ¿no? Se han encontrado pequeños restos arqueológicos a lo largo de la historia. Y además, por si no lo queréis entero, acepta ofertas para explotarlo. Bien, ¿qué tenemos frente a esto que veis aquí? Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos un código penal. Un código penal que tiene unos artículos que son estos que os estoy pasando a toda velocidad. ¿Ya os lo sabéis? Os los voy a poner despacito. Mirad, el más importante es este, el 323, que castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años, pena de prisión de 1 a 3 años y multa a quien cause daños, y nos dice aquí, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga, o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. Fijaos, en un conjunto de datos, prisión de 1 a 3 años. Es decir, pero claro, un momento, vamos a interpretar qué es lo que nos está diciendo aquí. Y primero, aquí nos dice efectivamente, todos hemos estado hablando de yacimientos arqueológicos. Yo creo que ese concepto es el que tenemos todos claro. Esto en donde estamos puede tener una condición de institución análoga, o de museo, o de gabinete científico, y lo cierto es que no todos los perjuicios que se produzcan en un bien como este pueden ser considerados como un daño al patrimonio histórico. Os pongo un caso. La primera denuncia que yo tuve por un delito contra el patrimonio histórico era porque en un instituto de Santiago, un instituto de reciente construcción, a un chaval le pillaron, seamos claros, el problema es que le pillaron,
poniendo en una columna un mensaje noble. Luis quiere a Luisa. ¿Alguien merece un castigo como delincuente por un mensaje tan noble como ese? Desde mi punto de vista, no. Desde luego, los perjuicios tienen que tener una importancia que, en fin, estamos hablando de la protección del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, y la producción de daños en este ordenador o en ese proyector o en esa pantalla no pueden implicar necesariamente la comisión de un delito sobre el patrimonio histórico. Pequeños defectos que tiene el Código Penal, pero bueno, es el que tenemos. Pero fijaos bien, esta pena de prisión de 1 a 4 años se castiga de una forma distinta si se comete de una manera intencionada o se comete de una manera imprudente. Bueno, la primera condena que hubo en España por delitos contra el patrimonio histórico fue por esto, el que por imprudencia grave causare daños. ¿En qué consistió? Bueno, era un jueves por la noche, Santiago de Compostela, una estudiante italiana que estaba estudiando Erasmus. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, estaba con unas amigas, unos amigos, y lo que cualquiera, decidió escalar la fachada de San Martín Pinario. No os asustéis que no he empezado todavía. El caso es que según llegó a San Pedro, se agarró fuertemente a San Pedro. Aquí las noticias son un poco confusas. Al parecer San Pedro también se agarró a ella. Lo cierto es que la escultura se venció y cayeron los dos al suelo. Las 4 toneladas de piedra cayeron afortunadamente delante de la italiana. Y lo cierto, y absolutamente cierto, es que San Pedro perdió la cabeza por ello. Ese San Pedro decapitado fue restaurado por la italiana, que pagó de su bolsillo toda la restauración. Y eso es un gesto que la ennoblece en un momento en el que era imposible obtener una colaboración judicial internacional con un Estado distinto al español. Muy difícil. En este caso ella se conformó con la pena y se decidió a restaurar el bien. Gesto muy noble que además a nosotros nos sirve de guía para lo que os voy a explicar. Fijaos, aunque aquí no lo ponen, hay un artículo, que es el artículo 625, que dice que los daños, cuando no alcanzan la cuantía de 400 euros en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, inferiores a 400 euros, se castigan como falta. Por lo tanto, únicamente comete delito aquella persona que dolosamente causa, de una manera intencionada para entendernos, causa un daño en un bien de esta clase o en un yacimiento arqueológico. Problemas que tenemos, y ya por ir centrando algunos de los problemas. ¿Cuánto vale un yacimiento arqueológico dañado? ¿Cómo establecer el valor de un yacimiento arqueológico? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Podemos hacer especulaciones, podemos tener criterios que nos estamos estrujando los sesos. La mejor solución que se nos ocurre es borrar el artículo del Código Penal que establece una diferencia en función de la cuantía. Es absurdo. Sencillamente es absurdo. Pero hay otro artículo en el Código Penal que afecta también a bienes de cierto valor histórico. Y dice: los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de 6 meses, a 3 años. Además, añade una multa y una inhabilitación especial. Eso es que no puede ejercer la profesión que ha servido para alterar gravemente o derribar edificios. No estamos hablando de cualquier bien de valor histórico. No estamos hablando de un cuadro, no estamos hablando de una escultura, no estamos hablando de un yacimiento arqueológico. Estamos hablando de edificios. Y además nos dice, singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Es decir, aquel que derribe un bien de interés cultural que además sea un edificio, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 3 años, de prisión
más la multa, más la inhabilitación especial. ¿Alguien ha visto algún problema aquí en todo esto? Vamos a mirar el otro. El 323. Será castigado con la pena de prisión el que cause daños en todo esto. Pero la pena de prisión de 1 a 3 años. Os lo voy a explicar de otra manera. Vamos a ponernos en la Catedral de Santiago. Imaginaos que estáis, no lo hagáis, pero imaginaos que estáis en el pórtico de la Gloria con un cincel y empezáis a cargaros las imágenes del pórtico. ¿Qué pena de prisión tenemos? No. Tenemos la pena de prisión de 1 año a 3 años, porque estoy dañando un bien de valor histórico. Sin embargo, si entramos con una pala retroexcavadora o ponemos una bomba en todo el edificio, la pena que nos ponen es mucho menor. Consejo práctico. Si os pillan rompiendo el pórtico de la Gloria, para defenderos, lo que tenéis que decir es: no, mire, yo quería destruir todo el edificio y he empezado por aquí. ¿Por qué? Porque además el delito está en grado de tentativa y la pena es inferior, es decir, es de 3 a 6 meses de prisión, con lo cual, ¿por qué no lo habéis destruido del todo? ¿Veis algún problemilla en todo esto? Estos son los principales delitos que tenemos. Los principales, pero no son los únicos. Que afecten a yacimientos arqueológicos o a bienes de valor arqueológico, histórico, de cualquier manera. Os explico. Tenemos un sistema mixto en el Código Penal. Bueno, el Código Penal, ¿por qué tiene esta estructura? Realmente esto es una casualidad. En un momento determinado estaban haciendo un Código Penal en el año 94 y dijeron, ya en la fase final, ya durante el año 95, dijeron en el Senado: oye, los senadores, hablando así, supongo que en una mesa, tomando un café, oye, que no tenemos un capítulo sobre los delitos sobre el patrimonio histórico. Y dijeron, ahí va, es verdad, qué bueno, ¿no? Vamos a cortar de aquí. Hicieron la técnica del cortapega, hoy perfectamente dominada por todos vosotros, eso estoy seguro. Cortaron de aquí, copiaron de aquí y lo pusieron todo junto aquí. Pero nadie hizo una lectura del conjunto. Pero claro, además hicieron una defesio, porque juntaron únicamente unos delitos sobre el patrimonio histórico, aquellos que consistían en derribar o alterar gravemente y aquellos en que consistían en causar daños. Y además lo hicieron mal y no hicieron una segunda lectura. Pero es que además no se agota aquí la materia. Hay otra serie de delitos que nos confunden mucho en un aspecto, y sobre todo por la aplicación que se está haciendo de ellos. La aplicación, si es que se puede hablar de aplicación respecto de ellos. Y quiero decir que aunque se habla de la protección penal, en muchos escritos se habla de la protección penal del patrimonio histórico, no deja de ser un eufemismo. Tengo que decir que penalmente el patrimonio histórico está muy, muy desprotegido. Además de estos delitos, hay una forma agravada de hurto, una forma agravada de robo, una forma de apropiación indebida y una forma de estafa, además de una forma de malversación. ¿Qué significa todo esto? Esto es un follón. Tenemos una serie de delitos que se refieren a la apropiación. La sustracción de un museo es un delito de hurto, salvo que yo rompa una caja cerrada o entre por una ventana, cosas un poco extrañas, o fuerce las cerraduras o abra una caja fuerte. Y en ese caso estamos hablando de un delito de robo, que es una forma de delito de hurto, pero un poco más agravada, que cuando se trata de bienes de valor histórico tienen una pena ligeramente superior. La estafa. Todos sabemos lo que es una estafa, el timo de la estampita. ¿Habéis oído hablar en las películas del timo de la estampita? Bueno, pues no solo es en las películas, el timo de la estampita lo siguen haciendo ahora. Pero cuando la estampita se produce afectando a un bien de valor histórico, en ese caso tiene una pena superior. Y lo mismo, aquella persona que se adueña de un objeto perdido de dueño desconocido, también estamos hablando de una forma agravada de estafa. Problemas que tenemos de dos órdenes. De tres órdenes fundamentales. La estafa
se agrava cuando se produce sobre un bien que tiene un valor histórico artístico, arqueológico incluido. Pero, claro, eso es el sujeto que obtiene el bien, para entendernos. Si yo os vendo a vosotros la Giralda de Sevilla, no os estoy vendiendo realmente la Giralda de Sevilla, estoy vendiendo una cosa que no tengo, estoy haciendo un engaño. Por lo tanto, no puedo hablar de la aplicación del delito de estafa agravado. Relacionado con lo anterior, si yo os vendo un cuadro falso de Matisse, os estoy vendiendo un papel moderno con una firma que no es la real. En España no tenemos un delito de falsificación de obras de arte o de arqueología, a diferencia de lo que sucede en otros estados, como Italia. ¿Qué significa? Que podemos perseguir, por ejemplo, la falsificación de una obra de Picasso por la sencilla razón de que Picasso lleva menos de 70 años muerto. Pero la falsificación de una obra de Velázquez no es constitutiva de delito alguno en España. Segundo problema. Hay una práctica que, aunque existen casos en Galicia, es muy ocasional. Son los piteros. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los piteros? Los piteros son detectoristas de metal. Se desarrollan o hay auténticos profesionales fundamentalmente en Andalucía. Son personas que hacen arqueología, perdonad, buscan objetos arqueológicos utilizando un detector de metal. Pasan por un sitio y van de 3 en 3 normalmente para evitar que llegue la Guardia Civil o que llegue el Seprona o que llegue la policía correspondiente. No sacan nada, lo marcan, lo apuntan, para eso tienen un GPS, y vuelven unos días después sin el detector de metales, lo sacan y se lo llevan. ¡Ay, qué casualidad! Mira lo que he encontrado aquí, ¿no? Es una moneda de oro. ¡Wow! El problema que tenemos es que estamos hablando del Código Penal. Y el Código Penal se refiere a las sanciones más graves, a los hechos más graves que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Es una constitución negativa y estamos jugando con la libertad de las personas. No se puede hacer una interpretación a ver lo que sale. No estamos hablando de regular, cómo se pueden establecer las cosas, que a partir de aquí hay que pedir este permiso, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los límites del sistema, estamos hablando de un sistema moral, de aquello que nadie puede transgredir. Estamos hablando de lo más grave, que debe llevar aparejado eventualmente una pena de prisión o una privación de un derecho, por ejemplo, la inhabilitación especial. Por lo tanto, el problema que tenemos es, ¿qué hacemos con esas personas que están saqueando yacimientos arqueológicos? Pues bien, si el yacimiento está en explotación, estamos hablando de un delito de hurto. Ahí no hay problema, ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que la mayoría de los yacimientos pues no están declarados, o no están investigados, o no están en ejecución. Consecuentemente, hay autores que piensan que es un delito de apropiación de una cosa de perdida o de dueño desconocido. Y va más allá de una cuestión de matiz. Un objeto arqueológico no es una cosa perdida. ¿La habrá perdido un romano? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué? Y segundo, tampoco es una cosa que pertenezca a un dueño desconocido. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado, pertenece a la comunidad. Tiene un dueño conocido. Por lo tanto, no podemos hacer la aplicación del artículo de la apropiación indebida especial. Está en el artículo 253 del Código Penal, si queréis os lo enseño alguno. Y bueno, pues nada más. El delito de hurto. El delito de hurto se refiere a que yo le quite una cosa que está poseyendo a alguien. Si yo, por ejemplo, me quedo con esta agenda, como es suya, pues me estoy quedando con una cosa que no es mía. Eso es un delito de hurto. Pero eso es porque él tiene esta agenda y la tiene a su disposición, pero cuando no la tiene a disposición, ¿cómo podemos decir algo? Es decir, algo que está enterrado, que nadie sabe que está, ¿cómo podemos decir que lo está poseyendo alguien? Sencillamente es imposible. La única forma de castigar es la destrucción que hay de un yacimiento arqueológico, en la medida en que lo que nos está privando es de aquellos elementos o de parte de los elementos que nos van a permitir establecer un sentido al conjunto del yacimiento arqueológico. Esta es la posibilidad más fiable de que así sea. Además, y en tercer lugar, el sistema penal que tenemos, el conjunto de preceptos que repartidos de una manera desigual en el Código Penal se refieren a la protección del patrimonio histórico, castiga de forma distinta el apoderamiento de un objeto que no es mío. Lamentablemente, sucede, pocas veces, pero sucede, que el responsable de una biblioteca, un registro, un museo,
saca cosas de su interior y se las queda. Pues bien, según el museo, según el juzgado, según el fiscal, según la policía que haya actuado, eso puede ser o un delito de hurto, o un delito de apropiación indebida, o un delito de malversación de caudales públicos. Y estamos hablando, insisto, de Código Penal. Esto no es que sea algo de esto. Le acuso a ver de qué es. No, porque no estamos jugando con eso. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa seria. Bien, además de en el orden propiamente del ordenamiento jurídico, luego vuelvo a él, tenemos problemas con la configuración de determinados bienes. Bueno, aquí veis un yacimiento arqueológico. Insisto que yo no soy lo que se dice un arqueólogo. No. Aquí yo veo el yacimiento arqueológico. Ahora bien, tengo que destacar que nosotros tenemos verdaderos problemas de prueba de que un delito, de que existe un delito contra el patrimonio histórico, contra el patrimonio arqueológico en particular. Lo digo porque la egiptología ha cedido su espacio a la arqueología gallega. Esto es una primicia mundial, una primicia científica, permitidme el atrevimiento, pero desde 2004 me estoy dedicando a los delitos sobre el patrimonio histórico y he descubierto que las mamuas, que los castros gallegos tienen la capacidad de desplazarse. Y diréis, ¿pero qué está diciendo este tío? Pues sí, se mueven. No viene al caso decir dónde, pero bueno, dentro de esta enorme provincia que tenemos, os explico casos absolutamente paradójicos y paradigmáticos. En este caso concreto, aquí hay un castro. ¿Veis la estructura del castro? Yo creo que se ve, ¿no? ¿No veis aquí como un semicírculo aquí? Más o menos, sí. Aquí hay una zona de protección de acuerdo con el planeamiento. Bueno, lo que está entre las líneas rojas es lo que se llama la Red Natura 2000. Es una especie de espacio de suelo que tiene un régimen de protección, para empezar, complejo. No voy a entrar en más detalles. Pero además, de acuerdo con las normas del planeamiento, alrededor del castro y en una distancia hay una zona de protección en la que no se pueden realizar actividades urbanísticas sin las previas prospecciones arqueológicas. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Aquí hay una calle, chaletitos, bien colocaditos junto a la playa. Nadie dio su autorización, nadie hizo una prospección. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio las coordenadas y a todo el mundo le pareció muy bien. ¿Por qué? Porque, al parecer, las coordenadas estaban dentro del mar. Cuando vieron el castro por primera vez, debía estar dentro y se fue moviendo poquito a poco hacia el interior. Opción A. Opción factible, porque insisto que en otro municipio distinto, y en este caso, tenemos un planeamiento que se desarrolla en dos fases. En una primera fase vamos a poner que sea este suelo de aquí, vamos a poner aquí esta carpeta. Cuando se desarrolla esta primera fase de aquí, hay un castro aquí. Vale, ningún problema. Se concede la autorización y se edifica. Pero cuando se va a edificar esta parte de aquí, el castro se ha desplazado hacia la parte que ya existía. Con lo cual, y aunque no lo he puesto aquí, hay un delito que es el delito urbanístico, que se comete cuando se construye en determinada clase de suelos, entre otros en aquellos suelos que tienen una protección por un interés cultural. Aquí no puede haber un delito contra la ordenación del territorio, por una sencilla razón. No, porque de acuerdo con cada fase del planeamiento no se afectaba el castro. El suelo no estaba protegido. Estamos hablando de derecho penal. Segundo, lamentablemente, no se puede decir que en ninguna de las dos fases se haya producido un destrozo del yacimiento arqueológico. Por lo tanto, no podemos hacer aplicación del artículo 323 del Código Penal, el de causar daños en un yacimiento arqueológico. No todos son sombras.
hay luces, hay condenas. Además de esa primera sentencia de la ciudadana italiana, que fue escalando, hay otras sentencias que sí son ejemplificativas y, desde luego, duras. Hay sentencias ya por sustracciones, hay sentencias que condenan a excavadores ilegales y, desde luego, también hay sentencias por actuaciones urbanísticas. Hay denuncias y hay sentencias que ya van afectando a quienes construyen en un suelo protegido, y hay sentencias que condenan también a quien destruye en la ejecución de esas funciones un yacimiento arqueológico. No quiero entrar en detalles, pero desde luego ya se ha hablado de este asunto aquí mismo. En un asunto concreto que afectaba a una zona, a un yacimiento arqueológico, pues una persona quería quería desarrollar en el mismo una determinada actividad económica lícita, pero tenía un pequeño problema. Cuando pedía autorización a Costas, Costas le decía: hombre, sí, yo te dejo hacer, pero ojo que hay un castro. La propia toponimia ya decía que ahí había un castro. No digo más. Cuando pedía autorización para cortar árboles le decían: no muevas los tocones, que hay un castro. No lo toques. Cuando pedía autorización a patrimonio cultural, le decían: no. La actividad económica la puedes hacer siempre que no toques el castro. ¿Os dais cuenta de que el señor tenía un problema? El señor tenía un problema. Tenía un castro. Y el señor se hizo una pregunta, que fue: ¿cuál es la multa por romper? Y, utilizando un permiso para talar árboles, metió una pala retroexcavadora. Ya habéis visto las fotos. Rebajó el nivel del suelo hasta 2 metros por debajo de lo original, entre 40 centímetros y 2 metros de profundidad, afectando de forma severa a las estructuras del castro. Afortunadamente, no de una manera definitiva, pero muy severa. ¿Qué penas establece el Código Penal para una conducta como esta? El Código Penal establece las siguientes penas. La pena de prisión de 1 a 3 años. La pena de prisión en España no se cumple siempre y cuando estemos hablando de un delincuente primario y que haya pagado todas las responsabilidades civiles. ¿Qué responsabilidad civil tiene que pagar este señor que ha destruido su propio bien? ¿A quién le tiene que pagar la reparación del bien? ¿A sí mismo? ¿Hay responsabilidad civil? Bueno, pena de prisión de 1 año. Multa. La multa pone aquí, os explico, las penas se miden en tiempo, se piden en meses o en años, y lo que sirven es para decir que cada día vale tantos euros. De modo que hay un mínimo de 2 euros y un máximo de 50. 18.000 euros fueron en este caso. Es decir, una persona a la que le ponen una pena de multa de 18.000 euros y una pena de prisión que no tiene que cumplir, ¿sale o no sale rentable? Las cosas como son. En este caso, claro, a ver qué se hace. Y claro, el problema que nos encontramos es que lo que sí pueden ordenar los tribunales, podrán ordenar la adopción de medidas encaminadas a restaurar en lo posible. Y claro, ¿qué significa en lo posible? Es otro problema. Mira, no muy lejos de aquí, en otro municipio, había un señor que tenía, yo tengo ahí las fotos, pero me pareció un poco así poneros las fotos, porque bueno, tienen su humor, a quien quiera se las enseño después. Tenía una fachada con 3 ventanas y 2 escudos heráldicos entre las 3 ventanas. Las ventanas estaban muy bien, pero ¿qué es lo que quería poner ese señor en esas ventanas? Quería poner unas fotos de la lencería que vendía. Entonces, las ventanas eran grandes, pero no lo suficientemente grandes. ¿Qué es lo que hizo el señor?
cortar un poquito los escudos, que total. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a ver esos escudos con esas 3 grandes fotos con las chavalas en lencería? Recortó los escudos y bueno. Eso que no se llevó como delito, pues porque era antes de que se generalizase una persecución más adecuada contra los delitos sobre el patrimonio histórico, quedó en una sanción administrativa. Y en ese caso, fijaos, lo traigo a colación por una razón, porque sí se puede ordenar la reconstrucción parcial de los escudos. Pero un yacimiento arqueológico que no está excavado o del que se conocen muy pocos datos, pues porque se hayan podido realizar determinadas catas, ¿cómo se puede reconstruir? Porque claro, la restauración es en lo posible. Y eventualmente, y desde luego en el momento en el que se dictó la sentencia, no había viso ninguno de que el castro se pudiera reconstruir. Por cerrar ya la materia, ¿qué se ordenó en esta sentencia? En esta sentencia, que fue la que abrió la jurisprudencia en toda España, y es una sentencia, ya tenemos 3 sentencias en Santiago de Compostela, además de la italiana, que condenan de la misma manera. 3. Condenan fundamentalmente a los autores de un delito contra el patrimonio histórico, no solo en aplicación de este artículo 323, sino de otro que está mucho más abajo, que es el artículo 339. Fijaos bien. Los tribunales motivadamente podrán ordenar la adopción de medidas encaminadas, medidas cautelares, necesarias para la protección de los bienes tutelados en este título. Al amparo de esto, se le condenó a 2 cosas, además de la multa correspondiente. Lo primero, que en la medida de lo posible se restaurase el yacimiento. Y segundo, fue una sentencia muy dura, tengo que decir que fue muy dura. Fue una sentencia que obligó al sujeto, o que impuso al sujeto, una serie de cargas en el bien. Para evitar que obtuviese cualquier sujeto que se encuentre en esta situación una ventaja de la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, se otorgó una protección cautelar del patrimonio histórico, que fue la prohibición de desarrollar en el espacio ocupado por el castro cualquier actividad incompatible con la conservación y difusión de la cultura castrexa, quedando supeditada toda actuación a la autorización judicial, acordándose además la modificación de las normas urbanísticas de aplicación, con su comunicación a la Dirección General de Urbanismo y al Ayuntamiento. Se le condenó asimismo a que esa sentencia se comunicase, para no modificar la situación de bien catalogado del bien, a la Dirección General de Patrimonio. Y se inscribió la sentencia como carga que afectaba al bien en el registro de la propiedad, de modo que cualquier adquirente del bien supiese que ahí hay un castro de papel. Es dura, es una sentencia dura, pero insisto que no es la única que hay haciendo aplicación de este artículo 339 del Código Penal. Es una línea jurisprudencial que se está empezando a seguir fuera de Santiago, desde luego. Aquí en Santiago hemos tenido otros ejemplos. Otro ejemplo que era en una zona, no muy lejos de aquí tampoco, en una zona en la cual pues, una comunidad de montes destrozó también, con el pretexto de cortar unos árboles, la croa de un castro. En este caso se le condenó también al levantamiento topográfico y a la reconstrucción del terreno. Y además la comunidad de montes, que puso muy buena disposición, abrió un camino para que los arqueólogos pudiesen inspeccionar regularmente el lugar en el que se encontraba el castro. Más recientemente, un señor que tenía un pazo. Lo digo en pasado, pero es que las fotos son para verlo. El señor tenía un pazo y quería ampliarlo. No se le ocurrió otra cosa que quitar la pared de atrás y ampliarla por atrás, poniendo unas columnas de hormigón lamentables, tengo que decir las cosas como son, lamentables,
y modificando también el vuelo del tejado para permitir que hubiese una planta más, destrozando todos los elementos interiores, la escalera y la chimenea. En este caso, el señor también se conformó, y aquí ya fueron sentencias de conformidad, estas dos últimas, a reconstruir el Pazo tal y como estaba con anterioridad a su intervención, dicho sea esto último en términos lo más eufemísticos posibles. Luces y sombras. Esto es lo que hay, estas son nuestras armas y es lo que yo tenía pensado deciros, nada más.